Bueno, pues estamos un jueves más en torno al Evangelio Redivivo, en esta segunda parte del tema 22, que la semana pasada estuvimos viendo el regreso del espíritu impuro, la verdadera bienaventuranza y la señal de Jesús. Y esta semana pues nos queda ver dos dichos sobre la lámpara y contra los fariseos y los legistas. Todo esto lo tenemos en Lucas, en el capítulo 11, los versículos del 33 al 54. Y bueno, pues empezamos con este evangelio, la parábola de la candela, que nos ofrece Lucas en ese capítulo 11, los versículos del 33 al 36. ¿A alguien le gustaría leerlo? ¿Puedo leerlo, Mercedes? Claro, Estela, por supuesto. Muy bien. La parábola de la candela. Nadie enciende una lámpara y la pone en un sitio oculto o debajo del celemín, sino en el candelero, para que los que entren vean el resplandor. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero cuando está malo, también tu cuerpo estará a oscuras. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad, pues si tu cuerpo está enteramente iluminado, sin parte alguna oscura, estará tan enteramente iluminado como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. Muy bien. Bueno, Ujú, acá está lo de la lámina también, ¿no? El antiguo Salemín, que es una medida agraria romana usada para medir la capacidad de los cereales. ujú, Muy bien. Es decir, cuando hemos recibido las enseñanzas de Jesús, supongo, ¿no? ujú. No debemos ocultarlas, sino que eh, debemos vivirlas nosotros primero para que con nuestro ejemplo podamos eh, llevar luz a los que nos rodean, no solamente con la palabra, con hablarles, sino con lo que nosotros hagamos, con nuestras obras, cómo nos comportamos diariamente en nuestra familia, con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Eh, Eso sería, creo, con respecto al primer párrafo. Después, el de, me quedé pensando cuando lo leí en la Biblia, ¿no? Lo de tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Eh, estoy en dudas, no sé si esto significa que si tergiversamos lo que vemos, eh, mi- eh, no, la verdad no sé bien cómo interpretarlo lo del ojo. Bueno, pues Estoy un poco en dudas, Mercedes. iba en buena dirección. Iba en buena Bueno, dirección. es como cuando uno habla mal, eh, tiene el vicio de la maledicencia, eh, no estamos iluminados, estamos mal. Nuestro cuerpo dice estará a oscuras, es decir, nuestro ser estará a oscuras, nosotros vamos a estar a oscuras, ¿no es cierto? Ujú. Por eso dice, mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad, es decir, si yo hago caso omiso a todo lo que estamos viendo en el Evangelio, que solo queda como un estudio y nada más, obviamente voy a seguir teniendo oscuridad. Eh, si tu cuerpo está enteramente iluminado, sin parte alguna oscura, bueno, significa que mi ser
estará iluminado también, ¿no? Bueno, no Ujú. sé, más o menos. Mercedes, Muy la bien. respuesta un poco conflictiva. La Muchas, de- muchas gracias, Estela, porque prácticamente ya está la mitad del Evangelio. Uy, Dios. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario al respecto? Eh, yo creo que si lo, o sea, viéndolo así que no lo había leído, se asemeja un poco también a la puerta ancha y a la puerta estrecha. Porque cuando nosotros entramos por la puerta ancha tenemos el problema de que entramos, pero tenemos que regresar por donde entramos para poder todos esos vicios que cogemos volvernos a quitar. Pero por Ujú, la puerta estrecha es muy diferente. Cuando entramos, entre más entramos, más nos iluminamos y no hay vuelta atrás, porque ya lo que uno coge, lo que le va iluminando a uno, eso no se le quita. Y uno a veces uno dice, uy, yo ayer hacía tal cosa y no puede volver atrás. ujú, Entonces, a medida que uno se va iluminando, pasa eso, de que hay más luz, hay más luz, hay más luz por la puerta estrecha. En cambio, por la puerta ancha es un retorno todavía mucho más doloroso al comienzo. Ujú. ujú. Bueno, muy bien. Esta parábola de la candela no es seguramente no es la primera vez que la escuchamos ni la leemos, ¿m? Porque la verdad es que es una parábola muy conocida, ¿m? Y que nos transmite, pues eso, elevadas enseñanzas con respecto a la fuerza expansiva del bien, ¿m? Que alcanza a todos, ¿no? Y Kaiba Sutel nos lo va a expresar de esta manera. ¿M? Venga, alguien que le gustaría leer. Yo, Adelante, Irma. la parábola de la candela. Lucas 11, 33, 36. Parábolas y enseñanzas de Jesús. La recomendación hecha en la parábola es que la luz debe ser puesta en el velador a fin de que todos la vean. Por ella se iluminen o entonces para que esta luz sea juzgada de acuerdo con su claridad. Ujú. Seguimos leyendo lo que nos dice Kaiba. La enseñanza central, Jesús enseña que todo aquel que recibe la luz de la doctrina tiene el deber de mostrarla, no esconderla bajo el celemín del interés ni bajo el lecho de la hipocresía. Ujú. Cuando el texto aquí nos está diciendo de recibir la luz, que todo aquel que recibe la luz de la doctrina, ¿m? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que recibimos realmente? El conocimiento, mm, a ver, Conocimiento espiritual, el amor, la verdad, ¿m? La fe, todo eso que se va adquiriendo y desarrollando en nosotros. Vamos teniendo esa claridad, ¿m? Y nos ayuda a desarrollarlo. Pero ¿eso nos pertenece solo a nosotros cuando la recibimos? debemos compartirlo, porque dicen que el conocimiento que no se comparte es como el agua estancada, el agua que no corre, Ujú, se llega a oler mal de estar ahí, o sea, se descompone, entonces tenemos que esparcir, que compartir el conocimiento para seguir iluminando
con nuestra luz a todos los que estén a nuestro alrededor. Ujú. Claro, en lo que el mensaje principal es ese, ¿no? Que la luz del conocimiento que recibimos, de todo el amor que recibimos, no es para nuestro consumo propio solamente, ¿no? Ni para guardarla en un rincón en secreto, ¿no? Porque si vamos aprendiendo a ser mejores personas, vamos aprendiendo a tener compasión, a entender ciertas verdades espirituales, ¿m? Nuestro deber, ¿m? Es reflejarlo en el mundo, ¿m? No a través de la palabra, sino a través de la vivencia, ¿m? Que es como digamos, es esa certeza de que todo ese conocimiento está en nosotros, ¿no? Pero también nos habla aquí de dos peligros, ¿no? El peligro del interés y el peligro de la hipocresía. ¿M? Dos formas muy comunes de esconder esa luz. ¿M? Es decir, de no actuar conforme a lo que sabemos que es correcto. ¿M? Porque bajo el telemín del interés, ¿m? Como veíamos en la anterior diapositiva, y nos leía Estela, el telemín es ese cajón donde que se utilizaba como medida, ¿m? Para medir la semilla. ¿M? A ver si me deja. Ese cajón que se utilizaba como medida para medir las semillas, para medir el grano. Era una medida, lo utilizaban los romanos, ¿no? Y aquí el celemín se utiliza como metáfora de esa conveniencia personal, ¿m? O como el egoísmo, ¿no? Significa cómo nosotros escondemos nuestros principios, dejamos de hacer el bien porque por diferentes razones, porque no nos conviene económicamente, socialmente, o porque nos da pereza, pues miles de razones, evitamos el hacer el bien a los demás, ¿no? Y la otra forma nos dice que es bajo el hecho de la hipocresía, ¿no? Es decir, fingiendo ser algo que no somos. ¿M? Callando esa verdad, porque muchas veces, cuántas veces hemos escondido este conocimiento a los demás. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor porque no nos señalaran con el dedo, porque no quedarnos a un lado, por el miedo a qué dirán los demás, ¿no? Adaptándonos a la corriente del resto de personas, aunque sepamos que nosotros en nuestro interior vamos contra corriente, ¿no? Entonces, ese es un poco, es el hecho de la hipocresía, ¿no? Bueno, y aquí que Ibar Sutel nos sigue diciendo este pequeño Irma. Sí, ya sea débil, medio o fuerte, ilumine en la proporción del aceite, del petróleo, del acetileno o de la electricidad. El mandamiento es que vuestra luz brille delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, fijaros aquí como Cayo Basulter utiliza una evolución histórica de la iluminación, porque nos habla desde el aceite antiguo hasta la electricidad moderna, ¿m? Para decirnos que no todos tenemos la misma capacidad, pero que eso está bien. ¿M? Porque algunas personas tienen una capacidad enorme de impactar al mundo, y eso podría ser pues lo que es actualmente la luz eléctrica, ¿no? Que se enciende una luz
e ilumina toda la estancia rápidamente, ¿no? Otras tienen una influencia más modesta en su entorno, en su familia, y podría ser como lo asemeja esa luz del aceite, ¿no? Que es un poquito más, la luz es más débil, ¿no? Pero como nos dice aquí, el mandato no es que brilles como la electricidad si solo tienes aceite. Nos dice que el mandato que es que brilles al máximo de tu propia capacidad. Es decir, si eres esa llama de luz eléctrica, iluminas toda una estancia rápidamente, pues que realmente tú te emplees al 100% para que brilles de esa manera. Pero si eres una lámpara pequeña de aceite que iluminas tenuemente, aún así que te esfuerces al 100% para dar toda esa iluminación. No nos piden que hagamos cosas imposibles, sino que usemos lo que cada uno somos, los dones que cada uno tenemos, por pequeños que nos parezcan, pero que los pongamos al servicio de los demás. Muy bien. ¿Alguien le gustaría hacer algún comentario, alguna reflexión en torno a todo esto que nos dice Keira Sutel? Yo soy de aceite. ¿Nadie comenta nada? Ah, Pilar. A mí, me gusta mucho lo que acabas de explicar y acabas de hablar, porque se ve cómo no nos piden lo que no podemos dar. O sea, tenemos que dar según nuestra capacidad. Nunca nos piden lo que no podemos hacer. Eso eso para mí es un detalle de amor hacia nosotros y y de justicia y me gusta, me engrandece porque pienso que nos aman y aparte que nos aman, son benévolos con nosotros, porque si no podemos dar más que aceite, pero damos el aceite que tenemos que dar, estarán igual de contentos que si damos electricidad. Y me parece precioso y me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Y llegará el momento ese en el que no solo seremos una bombilla que ilumina un eso, sino que seremos una farola que ilumina toda una calle y así, en función de que nosotros nos dispongamos a ello. Y efectivamente, somos creación de amor y estamos envueltos en amor, a pesar de que por la dureza de nuestros corazones no sepamos apreciarlo y no lo sintamos, ¿no? Pero estamos efectivamente rodeados de amor por todos lados. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a ver un poquito eso que Estela ahí decía que no terminaba ella de encontrar cómo el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿no? Bueno, dice el ojo, tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero cuando está malo, también tu cuerpo estará a oscuras. ¿Mm? Claro, porque ¿qué sería, o qué es, qué representa los ojos para nuestro cuerpo físico? Estela, La luz, es la luz, la luz. Ujú, por donde vemos ujú. físicamente. Por Y eso si, es la luz. y si los tenemos bien, veremos la luz con claridad, ¿verdad? Pero ¿y si los tenemos con conjuntivitis o Y no algún vemos, o tenemos uy,
ya está. La enfermedad Sí, eh, ya sé lo que vos decís. Ya sé, Bueno, pero tampoco me sale la palabra. Ya sé que se opera la vista, ¿no es sí, cierto? sí, sí. Sí, sí, no me Muy, sale. nos saldrá. En el momento que no eso, nos saldrá. Entonces vemos, Catarata, catarata. Cataratas. justamente, Cataratas. justamente. Muchas gracias, Pilar. Se ve muy turbio. No se ve con claridad, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues vamos a ver. El ojo sano nos dice que representa la intención pura, la visión espiritual clara y la disposición interior para recibir y transmitir la luz divina. Quien tiene el ojo sano ilumina todo su entorno con sus actos y su presencia. ¿Mm? Por otro lado, en la cultura hebrea de la época, tener un ojo malo era un modismo hebreo muy concreto que significaba ser envidioso, ser tacaño, ser codicioso. ¿M? Todo lo contrario de lo que sería el ojo bueno, porque el ojo bueno mira al prójimo con generosidad, con compasión, con deseo de ayudar, ¿no? Bueno, pues el ojo malo simboliza esa mirada egoísta, la intención torcida y la ceguera espiritual. Cuando el centro de la es cuando el centro de la percepción está corrompido, pues toda la vida queda sumida en oscuridad, aunque parezca externamente correcta. ¿M? Por eso, de ahí el hecho de que el ojo es esa ventana por la que entra la realidad, por la que entra la luz, ¿no? Y si el ojo físico está enfermo o está empañado o tenemos una catarata, todo lo que vamos a ver se distorsiona. Por eso espiritualmente el ojo malo simboliza una mente o un corazón lleno de prejuicios, de orgullo, de amargura, en ese sentido. Bueno, y la advertencia que nos hace Jesús. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Entonces, Jesús nos advierte que revisemos la naturaleza de nuestra claridad interna, ¿m? Con la frase, mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Pero ante eso hay una pregunta, porque si la luz representa nuestros valores y nuestros conocimientos, ¿m? Todo ese bagaje espiritual que nosotros vamos adquiriendo, ¿cómo es posible que esa misma luz se convierta en oscuridad? ¿En qué momento se corrompe? Voy a dejar de compartir para que nos veamos las caras. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Estela, ¿tiene la mano levantada o la tenía de antes? No, la tenía de antes, pero estoy pensando. Vale. Pilar, Estoy pensando. ¿tú la tenías de antes o...? Yo la tengo de ahora. Ah, muy bien. Venga. A ver, yo pienso que la pregunta que está haciendo en qué cambia, pues, en nuestras vibraciones, en nuestro hacer, en nuestros pensamientos mismos, en saber los conocimientos y no hacerlo, en eso nos cambia en ese momento. Por eso tenemos que estar muy pendientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, porque es que no es solamente tener cuidado con los ojos, hay que tener cuidado con la lengua, hay que tener cuidado con lo que piensa, hay que estar atenta a las 24 horas del día. Yo incluso ya hasta no me gusta porque yo nunca he recordado sueños y ahora estoy como teniendo algunos sueños que recuerdo cosas, ¿no?
no el sueño entero, pero y no me gusta, no me gusta, porque digo, caray, y yo lo que he soñado no era muy bonito, es verdad, porque tú dices, cónchale, ya que tú vas a descansar, pues será egoísmo, también tendré que aceptarlo, ¿sabes? Y lo pienso así, tengo que aceptarlo, pero no me gusta, porque es como más tarea, es como si dijeran, no quieres tarea, pues toma 2 tazas, ¿no? Pues Ujú. me hará mucha falta, pues eso es lo Bueno, que creo, igual, ya, no sé. ya sabemos que el descanso lo necesita el cuerpo, pero el espíritu no, ¿eh? El espíritu no necesita el descanso. El espíritu, si sabemos direccionarlo correctamente, vamos a ir a seguir aprendiendo y a seguir trabajando en la medida de nuestras posibilidades. Ahora, también no podemos quedar presos a nuestro cuerpo allí velándolo y sin movernos del sitio. Estela. Y hoy no estoy muy bien. ¿Por qué, mujer? Sintonizar. No hay retroceso moral. Si hemos alcanzado ese conocimiento moral, esa luz, ¿no? No Ujú, la vamos a perder. Nos estancamos, pero no la perdemos. Por eso no lo entiendo bien esto. Por eso te digo que no estoy muy sintonizada hoy. ujú, Eso es lo que me pasa, ¿no? Dice, si la luz representa nuestros valores y conocimientos, nuestro bagaje espiritual, únicamente que haya quedado como conocimiento nada más y no hayamos hecho nada con ese conocimiento. En ese momento, creo que sí, que no, ujú, es que no hemos adquirido esa luz tampoco, si ujú. no lo hemos puesto en práctica, si solamente quedó como un conocimiento, una adquisición intelectual y nada más, ¿no? Ahora, si lo ponemos en práctica todo eso, lo llevamos a nuestra vida, lo vivimos, como dice Alcione, entonces eso ya está adquirido, no vamos a retroceder. Va, esa es mi opinión. Efectivamente, retroceder no vamos a retroceder. ¿Mm? Pero sí que podemos hacer una parada importante. Yolanda. Sí, y dentro en el día nomás tenemos muchas veces que caemos, un mal pensamiento, una mala intención, un momento de ira, de crítica, todo eso es caer otra vez en la oscuridad. Entonces, en el día podemos tener muchas caídas en eso, aunque podemos tener ese conocimiento, pero estamos cayendo continuamente. ¿Por qué? Porque nuestras emociones y todo no van en línea recta, son todavía un sub y baja. Y a veces estamos aquí y a veces estamos aquí. Cuando bajamos es cuando caemos. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo conscientemente las 24 horas y qué estoy pensando, analizando mis pensamientos y todo. En el momento en que me dejo llevar, ¡buah! No sé ni qué pienso, pues ahí caigo. Estela. Eso es porque todavía no lo tenemos incorporado bien. Porque como dice Ayone, no lo sentimos y por lo tanto no lo vivimos. En algún momento lo haremos, pero todavía estamos en un estadio bastante bajo, por lo menos yo, ¿no? Estamos ensayándonos. Sí. Estamos ensayándonos. Y efectivamente, si echamos la mirada atrás, no podemos negar que hemos avanzado mucho, cada uno dentro de hemos avanzado mucho, pero sí que es cierto que aún no somos plenamente conscientes de nuestra verdadera realidad como para actuar y comportarnos como tales, como seres espirituales que somos, viviendo una experiencia terrena que nos tiene que servir pues de proceso de evolución, ¿no? Entonces no es que se retroceda en sí, porque retroceder el espíritu, cuando ya ha adquirido un conocimiento y lo ha integrado, retroceder no va a retroceder. Pero sí que es cierto pues, que hay momentos en los que por la invigilancia, por
miles de razones que a veces ni acertamos a comprender, pues entramos, como decía Teresa, en esa noche oscura, ¿m? En la que ahí te quedas y mientras que no empiezas con tu esfuerzo y tu trabajo a poner un poco de claridad, ahí estás, ¿verdad? Bueno. Bueno, pues aquí Emmanuel, en el libro Fuente Viva, en el capítulo 81, también nos hace unas anotaciones. ¿M? ¿Alguien que lo lea? ¿Puedo? Adelante, María, claro. Emmanuel profundiza en el símbolo de la candela con una enseñanza que trasciende la predicación verbal. La claridad en la lámpara consume fuerza o combustible. Sin el sacrificio del aceite no hay luz. Para nosotros ese material de mantenimiento es la posibilidad, el recurso, la vida misma. Nuestra existencia es la candela viva. Es un lamentable error gastar nuestras fuerzas sin provecho para nadie, según nuestro egoísmo, vanidad o limitación personal. Cada espíritu encarnado goza de inmensas prerrogativas para la difusión del bien. El aceite de la buena voluntad transforma tus energías en bondad y comprensión redentoras, gastando el aceite de tu buena voluntad en la renuncia y en el sacrificio. Así tu vida en Cristo pasará a brillar verdaderamente. Bueno, ¿qué podemos comentar aquí con esto que nos dice Emmanuel? ¿Qué os parece? Pilar. Pues mira, nuestra existencia en la cadena viva, que es un lamentable error gastar nuestra fuerza sin provecho alguno, porque claro, si nosotros estamos mejorando y no beneficiamos a lo que está a nuestro alrededor, es que, pero yo creo eso, ¿no? Que una vez que tú te esfuerzas, por ejemplo, no sé, mm, hay muchas tareas, ¿no? Pero por ejemplo, a mí una de las cosas que más me cuesta es callarme la boca, me cuesta muchísimo. El otro día hablábamos en el Evangelio también de que, y yo me alegro de no hablar muchas veces, ¿no? Porque es muy fácil responder a cualquier cosa a mí me cuesta mucho callarme. Y eso, por ejemplo, si yo no lo transmito a los demás y me quedo callado y a lo mejor me ponen hasta cara y dicen, "No, será tonta que se ha quedado callada y no ha contestado", porque muchas veces hasta las propias amigas, sin darse cuenta, los gestos, el cuerpo habla con los gestos, ¿no? Y tú tienes que tener la humildad de callarte porque es tu enseñanza, porque quieras que no, ellas pensarán que tonta, que es lo que quiera, pero muchas se dirán, mira, antes Pilar no era así, las que me conocen de antes, ¿no? Y después lo del aceite de la buena voluntad, pues eso Dios lo ve, y la bondad, que la transformación de tu energía en bondad, porque eso de callarte es bondad. Es un, cuando nos sacrificamos, cuando aprendiendo, porque es una enseñanza, ¿no? Es un sacrificio, porque tú tienes la costumbre de hablar, de contestar rápidamente. Es un sacrificio que tú haces con tu lengua, ¿no? O con tus pensamientos. Tú tienes y eso quiera que no, es bondad hacia nosotros mismos y hacia el prójimo, porque, y estás empezando a amar, es una manera de empezar a amar a ti mismo y al prójimo, creo yo, ¿no? Sí. Y a mí Emmanuel me llega mucho porque siempre sabe tener unas frases que te toca
por dentro, ¿no? Sí, me gusta mucho. Emmanuel y Joana, para mí son mis preferidos. No tengo ni un libro de ninguno de los dos y no los consigo. A ver cómo puedo conseguir algún libro de estos señores, de Emmanuel y algún libro. No tengo ni un solo libro. Y lo he intentado, ¿eh? Y en Amazon lo tienen, pero en portugués, porque hasta al niño de una vecina mía, el pobre, le hice y no pude comprar ninguno, están en portugués, no están en español. Si tenéis alguno en PDF o algo, por favor, acordad de mí. Muchas Este, gracias. este libro Fuente Viva sí está en español, y Pan Nuestro, y Viña de Luz, todo ¿Y eso. en dónde están, Mercedes, para yo comprar uno? En Porque yo Amazon no lo encontré, en Amazon no lo había. no lo ha... Bueno, No, están en portugués, ya veremos es por ahí, que me he pero... movido. Ujú. Bueno, En la pues, federación lo venden, Pilar. claro. La federación, entra a la página de federación, espiritismo.es, y ahí Ay, están los libros. yo no sé que esa página existe. Yo Pues, no sé eso. Esa página yo no sabía que existía. Ya, Venga, gracias. ya te orientamos. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar de esta diapositiva? Bueno, yo creo que aquí Manuel nos está presentando la forma de nuestro vivir en la primera, egoísmo, vanidad o limitaciones personales que nosotros mismos nos ponemos. Y también nos invita a superarnos por medio de qué, de la renuncia y el sacrificio, que ese es el trabajo que estamos haciendo, poco a poco y lentamente, unos días más, otros días menos trabajamos, pero ese es el trabajo. Entonces somos candela viva cuando pues nosotros estamos en la primera, con nuestro egoísmo, con nuestra vanidad, con nuestras limitaciones personales. Cuando utilizamos esa candela viva, cuando la ponemos en práctica con el otro, pues cuando hacemos el sacrificio y esa renuncia con todo lo que tenemos. En esos momentos, cuando incluso Joana nos dice, aunque sea por egoísmo, empieza a hacer la caridad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hacer la caridad por el interés de alguna cosa, vas aprendiendo a hacer la caridad y ya la haces después sin ese interés, pero Ujú, hay que hacerla, aunque sea así, entonces hay que empezar. Y lo ujú, hemos empezado y ahí estamos. ujú. Efectivamente. Muy bien, gracias, Yolanda. Bueno, como nos dice, ¿no? La lámpara consume fuerza o combustible, ¿m? Y sin ese sacrificio del aceite no hay luz. Y para nosotros, ese material de mantenimiento es la posibilidad, ¿m? Y el recurso en la vida misma. Así que, bueno, pues Emmanuel es muy certero. ¿M? Nos está diciendo que tenemos la gran oportunidad de ser esa candela viva, ¿m? Aplicando pues todo nuestro saber en hacer el bien en nuestro entorno, en el que no quedarnos en solo ser buenas personas para nosotros mismos, sino para el resto de la humanidad. Aportar todo aquello que somos. Bueno, pues continúa Emmanuel advirtiéndonos contra esta interpretación equivocada, porque nos dice que muchos aprendices interpretaron las palabras del maestro como un llamado a la predicación sistemática y se volvieron locos a través de vehementes discursos en todas partes. Otros admitieron que el Señor les imponía la obligación de violentar a los vecinos a través de propaganda compulsoria de la creencia. Nos identificamos nosotros en alguno de estos aspectos, eh, cuando nosotros empezamos a conocer la doctrina y empezamos a saborear esa miel en nosotros y queremos compartirla con todo lo que tenemos alrededor y queremos que sí o sí esto es lo válido. ¿Mm? Bueno, pues Emmanuel sigue diciendo que el sermón edificante y el auxilio fraterno son indispensables para la asertiva de Jesús, pero la asertiva de Jesús va más allá.
porque dice, predica pues las revelaciones de lo alto, haciéndolas más hermosas en tus labios. ¿Mm? No basta con conocer la verdad o los buenos valores, hay que comunicarlos. ¿Mm? El texto nos anima a usar el don de la palabra, la creatividad y el entusiasmo para transmitir ese conocimiento. ¿Mm? Insta a familiares y amigos a aceptar las verdades imperecederas. Es un llamado a compartir activamente lo que te inspira con tu entorno que te importa, pero ofreciéndole las certezas que no caducan, los valores eternos, el amor, la ética, pero sobre todo sin imposición, en ningún momento, sin imposición. Y ahora nos hace una llamada muy importante, porque nos dice, pero no olvides que la candela viva de la iluminación espiritual es la imagen perfecta de ti mismo. Y esta es la clave de todo el fragmento y funciona pues como un freno al ego, porque nos advierte que esos discursos que muchas veces cogemos y nos lanzamos, por muy bellos y brillantes que sean, no sirven de nada si luego las acciones de nuestra vida no las respaldan. Entonces, ¿quién es la verdadera lámpara? ¿Las palabras o tú? Las personas no se convencen porque nosotros expongamos aquí una conferencia, demos un estudio con bellas palabras, sino si luego, a la hora de la vivencia, eso que estás expresando con los labios, luego lo estás viviendo. Porque si predicas paz, pero en tu día a día eres intolerante, pues la candela está apagada. Por eso el mejor discurso siempre debe de ser esa transformación personal. Bueno, ¿algún comentario que queráis hacer con respecto a esto que Manuel nos advierte? ¿Algo que os ha llamado a vosotros, os ha dicho directamente? Estela. Sí, aparte de esto, que es perfecto, ¿no es cierto? Hay otra cosa, creo que es en la diapositiva anterior, que dice que todos, no, en la otra me parece que es, que todos, dice, ahí está, cada espíritu encarnado goza de inmensas prerrogativas para la difusión del bien. O sea que nadie está exento de poder hacer el bien. Todos podemos hacerlo, ¿no? Todos podemos hacer el bien y difundir. Pero ¿cómo nos limitamos, eh? ¿Cómo nos limitamos? Porque incluso es lo que se plantea muchísimas veces, ¿no? A la hora de cuando se habla de caridad. Enseguida te dicen, ay, pero es que yo no tengo para hacer caridad. Pero no es Porque, la caridad material solamente. Ese claro, es pe- eh, pe- a- estar al lado de una persona que sufre, darle un consuelo, una palabra, ir a visitarlo, no sé, hay cosas sencillas que se pueden hacer, la, sin necesidad de que sea todo material. la concepción equivocada que tenemos de la caridad, la concepción equivocada que tenemos de hacer el bien, ¿m? Porque nadie, como bien ha resaltado aquí, nadie está exento de poder aportar. Incluso aquellos que, digamos, están por enfermedad recluidos en una cama sin moverse de allí, incluso esas personas tienen oportunidad de hacer el bien a su alrededor. Fijaros, con todas las limitaciones que pueda tener ese ser, incluso
están en disposición de hacerlo. ¿Mm? ¿Quieres comentar algo más, Estela? Sí, con respecto al último que dijiste, en el cielo y el infierno, el niño del cuarto 4, ¿no? Mm, Que quería medicamentos para él no gritar de dolor y molestar a los pacientes que estaban con él. mm. Ah, Impresionante, sí, impresionante. pues sí. Pilar. Es un poco más de lo mismo, porque siempre creemos que el hacer el bien es algo físico, algo material, ¿no? Y muchas veces incluso callándote y escuchando a una amiga su problema, y tú no sabes ni qué decirle, ¿no? Pero nada más que el que ella te cuente el problema y se desahogue, es hacerle un bien, es un regalo, Mm, porque muchas veces necesitamos desahogarnos y decir lo que pensamos y todas esas cosas, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque me da mucho optimismo que aunque seas muy torpe, siempre puede hacer el bien, siempre, aunque te equivoques, mañana lo puede hacer bien. Y si no lo hace hoy, lo haces mañana y si no dentro de un rato. Y, y me gusta porque muchas veces se puede tener la autoestima baja y decir, "Oh, es que lo intento y no lo consigo y nos hundimos, ¿no? Pero sin embargo, esas cosas te hacen pensar y razonar que, bueno, que hoy lo he hecho mal, pero que mañana lo puedo hacer bien. Y me gusta mucho. efectivamente, en todo momento tenemos la oportunidad de rectificar y solamente con eso, con esa asertividad, esa empatía de estar escuchando a una persona que te está contando su problemática, aunque, como tú dices, aunque no sepas qué contestarle, porque incluso muchísimas veces no necesita una respuesta, porque solamente con ella estar verbalizándolo, expresándoselo a otra persona, en su mente se van reorganizando las cosas y va encontrando ella misma la solución. ¿Mm? Y entonces, pues eso es un momento, desde luego, excepcional. Bueno, pues ante lo que Emmanuel nos advierte, ¿cómo podemos equilibrar el deseo de compartir y hacer brillantes nuestras ideas ante los demás sin caer en la trampa de preocuparnos más por la belleza del discurso que por la autenticidad de nuestras acciones? ¿Qué pensáis? ¿Cómo podemos llegar a ese equilibrio? ¿Mm? De simplemente, pues ahora mismo, conforme estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en esa situación de que una persona se pone a explicarte tus problemas, sus problemas, ¿m? Y nosotros estamos buscando una respuesta, ¿m? Para darle. Y a lo mejor esa respuesta que estamos buscando para darle es una respuesta bellísima, pero que luego nosotros nos llevamos a nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer ese equilibrio? ¿Hay alguna manera de conseguir ese equilibrio? La comprensión, la caridad, la paciencia, Ujú. Y para la, para adquirir todo eso y desarrollar la todo eso, constancia, ¿qué tenemos que trabajar? pues a nosotros mismos, nuestros defectos, y convertirnos en mejores personas y en no, pues eso, en callarte, cuando te tienes que callar, en escuchar, es que son cosas que realmente tendríamos que hacerlo todo, pero qué difícil es escuchar a alguien, cuando realmente es el mayor regalo que tú le puedes hacer, cuando alguien tiene porque realmente es un regalo, y es que no están, en vez de estar escuchando,
están pensando que qué te tienen que decir, o en la musaraña, no te están escuchando. Y es importantísimo la escucha hacia los demás, pero claro, tienes que practicarlo. Si no lo practicas, son cosas que tendríamos que hacer cotidianamente y sin embargo estamos pendientes de otras cosas. Y pues está pendiente pues lo que yo digo, las 24 horas del día, porque nos han creado imperfectos, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacernos perfectos poco a poco. Y Ujú. encima Dios nos ayuda y encima nos dice que podemos y que nunca, y encima no nos da nunca lo que no podemos. Si no puedes brillar como la electricidad, brillas como una lámpara de aceite. Y haciéndolo al máximo, con el aceite, está contento. Pues chica, qué maravilla, ¿no? La verdad es que el resumen de la clase de hoy, pues es muy gratificante porque tenemos que sentir amados todos porque tenemos un Dios que nos ama y es benévolo con nosotros, porque Él no nos pide que brillemos lo que no podemos brillar, nos pide que hagamos lo que podemos hacer, pero que lo hagamos el máximo que podamos hacer, no el mínimo. Porque es más fácil decir me voy a ver a tele y no entro en clase a lo mejor porque te apetece ver una película. Pues no veo la película y me voy a la clase que me viene mucho mejor, ¿no? Por ejemplo. Venga, gracias, yo me hablo mucho, lo siento. Y fíjate con eso que decías de que debíamos todos de escuchar más. De hecho, nuestro cuerpo físico tiene dos oídos y una sola boca. ¿Mm? Y hablamos más. Hablamos más que escuchamos. Estela. Y yo creo que por empezar, no podemos dar consejos ni hablar de lo que no somos capaces de hacer nosotros mismos, ¿no? No sermonear a la persona. eh, Sobre todo, tener mucho cuidado cuando hablamos, ¿no? De no hablar más de la cuenta, sobre todo cosas que nosotros no somos capaces de cumplir. Pero a veces no nos damos cuenta de nuestros defectos por falta de, eh, de estudiarnos a nosotros mismos, ¿no? Por falta de introspección. Y vemos en el otro defectos que nosotros adolecemos también. Mm, Y bueno, por eso digo, no hay que sermonear, no hay que hablar de lo que nosotros no somos capaces de hacer. Gracias, Estela. Yolanda. Yo leí por ahí una frase que me encantó porque decía que la verdadera escucha es comprender al otro en su niñez, en su juventud, en su madurez y en su vejez. Prácticamente comprenderlo hasta prácticamente ya cuando se está yendo. Mm, Y es muy bonita esa frase porque es comprenderlo todo, pero todavía no somos capaces de llegar en esa escucha hasta ahí. Pero lo que yo sí digo, o más o menos, es estar siempre al nivel del otro. No ponerme ni por encima ni por debajo. Porque cuando yo me pongo en el mismo nivel del otro, le estoy dando, o sea, lo estoy escuchando con toda mi alma. Ni estoy más arriba ni estoy más abajo, estoy a su nivel. Entonces lo estoy realmente comprendiendo. Y es muy importante, por otro lado, también el tiempo. ¿En qué tiempo me habla él, la persona que me está hablando? Y tratar de ubicarme en su tiempo, no en el tiempo que yo esté, ni lo que tenga, sino en el tiempo en que él me habla. mm. Muy bien, gracias, Yolanda. Pilar. Mira, hay una cosa de la doctrina que a mí me gusta mucho, y es que aparte de que te está dando una enseñanza buenísima, te dice cómo hacerlo. Te das cuenta, te dice cómo hacerlo, porque sí, porque te dice que tienes que escuchar, sí, te dice cómo hacerlo. Ahora mismo en esta clase, desde luego, no es, pero sí te lo dice, que no dejes de brillar, que no, pero mira, en los seminarios se aprende muchísimo. Hay un día
Tú sabes que vosotros sabéis que yo con los pensamientos traigo una muy grande. Desde que habló Carlos Campetti por primera vez lo oí de los pensamientos, lo importante que era, yo traigo una con los pensamientos que no es ni normal. Porque será que yo hacía muy mal pensar siempre, porque eso me llama mucho la atención. Pero hay un tal Antonio, que no sé cómo se llamaba, dijo que aparte de que cuando tú te pones a pensar bien, el cerebro empieza a cambiar tus pensamientos, el cerebro va aprendiendo. O sea, no ha creado tan perfecto y tan bien Dios, con tanto amor, que nuestro cerebro, al empezar a cambiar los pensamientos, aprende a ayudarte a cambiarlos. Es Ujú. increíble y está científicamente, y por eso te digo que la doctrina te enseña por muchos caminos cómo hacer las cosas y me gusta. Bueno, bueno, a ver, qué chica. Vale, a ver, qué he hecho que no, viéndolo bien. He cerrado esto. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues es fácil hablar de amor y de paz con desconocidos muchas veces y en redes sociales, ¿no? Pero ¿cómo reaccionamos cuando un familiar nos saca de quicio o un amigo nos necesita en un mal día? ¿Mm? ¿Es nuestro comportamiento diario con nuestros seres queridos el mejor testimonio de nuestra espiritualidad o hay una diferencia entre lo que predicamos y cómo actuamos en casa? ¿Somos transparentes en ese sentido? Bueno, pues se queda para nuestra reflexión, porque es importante que hagamos este tipo de reflexiones, que como se decía en un principio, que el estudio no sea simplemente un rato de estudio aquí, de compartir ideas, sino que después hagamos este tipo de reflexiones en torno a todo el trabajo que se está presentando. Bueno, pues el siguiente evangelio, el que este es más largo, pero ¿a quién le gustaría leerlo? Este pasaje de Lucas, el capítulo 11, los versículos 37 a 54, que nos hablaba de los fariseos y los legistas. ¿Puedo leerlo, Mercedes? Adelante, Estela. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Jesús entró y se puso a la mesa. El fariseo se quedó admirado al observar que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo: Bien, vosotros, los fariseos, purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad. Insensatos, el que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Dad más bien en limosna lo que tenéis, y entonces todo será puro para vosotros. Pero ay de vosotros, fariseos,
que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y que os saluden en las plazas. Ay de vosotros, pues sois como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los legistas le respondió: Maestro, diciendo estas cosas también nos injurias a nosotros. Pero él dijo: Hay también de vosotros, legistas, que imponéis a los hombres cargas intolerables y vosotros no las tocáis con uno de vuestros dedos. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros los erigís monumentos. Por eso digo, la sabiduría de Dios, por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los matarán y perseguirán, para que se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que se le pedirá cuentas a esta generación. Ay de vosotros, legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia. Vosotros no habéis entrado y se lo habéis impedido a los que están entrando. Cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y a hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidias atraparlo en alguna palabra. Ah, está Largo, bravo. largo Y este pasaje, ¿verdad? sí, Y es uno de los discursos más duros y directos de Jesús. ¿Mm? todos Eh, los todos los hay, sí. En él confronta abiertamente a los fariseos, los líderes religiosos, a los legistas, que eran los expertos en la ley, a los escribas, desenmascarando esa desconexión total entre las prácticas externas y la realidad de su corazón. Bueno, pues vamos a ver esos seis poco a poco. Cuando Jesús terminó de hablar, pues como nos decía el inicio de este versículo, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. El fariseo se quedó admirado de eso, al observar que Jesús no había hecho los rituales antes de comer, de lavarse las manos. Y esta escena pues, desencadena una de las reprensiones maduras y reveladoras del Evangelio, como estábamos diciendo. Los seis hay de vosotros. Bueno, pues el primer hay. Purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad. ¿Qué pensáis? ¿Qué os dice a vosotros? ¿Qué sentimientos despierta que Jesús les diga eso a los fariseos? ¿Mm? ¿Qué os señala, Estela? que dejemos de ver lo externo y mirémonos por dentro. Eso es lo que señala, pienso. Muy bien, efectivamente, ¿no? Critica a esos fariseos que se preocupan minuciosamente por rituales de la purificación externa, mientras que luego en su interior está lleno de codicia, de egoísmo y de maldad, ¿no? Y por eso señala que esa verdadera pureza comienza de adentro hacia afuera, ¿m? Y sugiriendo sobre todo por la generosidad como un remedio contra esa avaricia. ¿M?
Bueno, pues el siguiente hay, que nos decía, pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios. ¿Qué os sugiere? Pilar, Porque miramos más por la materia que por Dios. Cuando Dios es justo y nosotros, lo que una vez que sabes que ya tú sabes perfectamente que estás en una vida en la cual te tienes que ir haciendo mejor para elevarte y te das cuenta que es a base de reencarnaciones, porque es lo que comprende, ya antepones tú a Dios y a la enseñanza a lo físico, y así todo nos cuesta un montón teniendo los conocimientos, porque estamos agarrados a lo físico y lo llevamos por costumbre, ¿no? Y, y, y lo importante es amar el amor de Dios y la justicia que tiene Él con nosotros, ¿no? Tenemos un amor justo, un Dios justo y un Dios de amor. Y eso es lo más importante, no la materia, lo más importante es nuestra evolución espiritual. Y respecto a lo que has dicho de la familia Mercedes, a mí me cuesta horrores, muchísimo más la familia que cualquier persona. A mí no me da vergüenza decirlo. Ahora yo con mis hermanas tengo un verdadero trabajo. Son mayorcísimas las dos y no cambian porque ellas no, yo no pretendo cambiarlo a ellas, pero a ellas le molesta verme como yo cambio y me quedo callada y entonces se me trastoca, yo me di cuenta que se me trastoca, se me quedan trastocadas, porque diciendo, esta que ha sido una chiva loca toda su vida de Dios, ¿qué hace que se quede callada? Y vengo, salgo de casa de mi hermana reventando, pero que reviento, ¿eh? Porque el haberme mantenido la lengua callada, no te puedo hacer ni idea lo que a mí me cuesta, Mercedes. Salgo, yo creo que hasta con taquicardia de casa de mi hermana, pero no hay manera. Me cuesta una barbaridad y cada vez me cuesta más. Me cuando, cuesta mucho. cuando salgas ¿Eh? cuando salgas de la casa de tu hermana, de haber estado callada, pero sin embargo salga alegre y contenta de todo eso, estarás dando un paso adelante. Así que a por Pues ello, no lo Pilar. doy, Mercedes, no lo doy, me cuesta un montón y todavía no lo he dado porque salgo siempre enrabietada. Ujú. Pero me callo, aunque vamos, que es algo inflado. Es algo que el día me lo pensaba y doy una explosión en el ascensor. Bueno, Muy bien. pero sí, no me da vergüenza decirlo, pero por lo menos lo intento. Estoy Claro, satisfecha claro, porque lo intento todos claro. los días que voy a verla. Y Aunque tienes hay que días seguir. que digo, ahora me tomo un tiempito sin ir y me tiro un tiempo sin ir a verla. Hombre, sí, pero después siempre vuelvo porque me dan, son muy mayores, que son 83 años, una y 82 otra. Es que Ujú. tengo unos hermanos muy mayores. Yo Bueno, también soy muy mayor, pero bueno, pero ellos lo son más. son obras de caridad que tienes que hacer. Bueno, pero que no me da vergüenza decirlo, porque al revés, lo que estoy es satisfecha conmigo misma, porque por lo menos lo intento. Ujú, Antes ni siquiera lo intentaba, ¿entiendes? Y ni siquiera me callaba, pues mira, algo es algo, no, no es mucho, pero es algo. ujú. Bueno, pues aquí estos líderes cumplían pues eh, cualquier cosa, cualquier norma insignificante, como era calcular, por ejemplo, el diezmo de las plantas aromáticas de sus huertos, ¿m? Pero sin embargo descuidaban por completo esos pilares fundamentales de la fe, como era la justicia y el amor a Dios. ¿M? Bueno, y luego nos dice otro ay, que es, ¿os gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y que os saluden en las plazas? ¿M? Bueno, esa necesidad de estatus, de aplauso y de poder. ¿M? Buscar esos primeros asientos en los lugares de culto, esos saludos reverenciales, ¿m? Utilizando la religión para alimentar su propio ego, no por el hecho de poder auxiliar
en las necesidades de los demás, sino por alimentar su propio ego. Bueno, sois como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. ¿Qué os parece? ¿Qué os dice aquí? No dice nada. Vemos la figura del ser humano por fuera, pero no vemos lo que hay dentro de ese ser. Mm, Entonces, esos son los sepulcros sobre los que andamos. Estamos muertos cuando realmente no llevamos una vida espiritual que debíamos de llevar. Y, y no lo sabemos, no lo sabemos. Nosotros porque ya hemos entrado un poco a la doctrina espírita y el estudio del Evangelio y todo, pero somos demás, y todavía nosotros andamos por ahí, porque tampoco nos podemos quitar, todavía andamos. Pero hay personas que realmente no han empezado siquiera a darse cuenta sobre qué andan. Y por eso nos llegan a veces esos duelos, esas tormentas que nos llegan, que nos pegan unas sacudidas, que nos hacen levantarnos como sea e ir a buscar cosas que nunca habíamos buscado. ujú. Pues sí. Bueno, que imponéis a los hombres cargas intolerables y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Esa doble moral, esa opresión a los demás, dirigiéndose Jesús a los doctores de la ley, les echa en cara que crean interpretaciones y normas asfixiantes que hacen la vida imposible a la gente común, mientras que ellos no hacen el mínimo esfuerzo por cumplirlas o por aliviar a los demás. ¿Mm? Y cuando le dice, os habéis llevado la llave de la ciencia, vosotros no habéis entrado y se lo habéis impedido a los que están entrando. ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre? Porque al distorsionar las escrituras para mantener su poder, no solo no entraron ellos en el reino de Dios, sino que además cerraron la puerta a quienes de verdad querían hacerlo. ¿Mm? Por eso su respuesta final no es de enmienda, sino de rabia y persecución para atrapar a Jesús en un error por todas estas verdades que les lanza ahí a la cara. ¿Y qué hacemos cuando la verdad nos incomoda? Los escribas y fariseos reaccionaron acosando a Jesús e intentando atraparlo para defender su orgullo. Cuando a nosotros alguien nos señala un error real o una incoherencia en nuestra conducta, ¿reaccionamos con defensas, ataques y justificaciones o tenemos la humildad de mirar hacia adentro y cambiar? Para que sigamos reflexionando, que tengamos material para reflexionar. Bueno, lo que se prioriza por parte de los escribas, de los legistas, son los rituales externos y las abluciones, el diezmo minucioso de hierbas, los primeros asientos en la sinagoga, los saludos públicos y el honor social, la construcción de monumentos a los profetas, la observancia mecánica de la ley. No es que Jesús condenase los cuidados higiénicos, personales, alimenticios y ambientales, nada de eso. Sin embargo, lo que enfatiza es el celo excesivo de los legalistas
hasta el punto de ser más importante en las prácticas exteriores que el conocimiento y la vivencia de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que se olvida? Pues se olvidan de la justicia y del amor a Dios, se olvidan de la pureza del corazón, se olvidan de la caridad y la benevolencia, del perdón y de la humildad, de la vivencia real de la ley divina y sobre todo de lo que todos tenemos el deber de hacer, que es el mejoramiento moral del espíritu. Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 8, el ítem 10, nos señala que repetir mecánicamente una oración o seguir rigurosamente los rituales, relegando la caridad y el perdón, es una inversión total de valores que lo que hace es que oscurece la esencia de la enseñanza de Dios. Entonces vamos a leer este mensaje que dice que en este capítulo 8, el del ítem 10, dice que como era más fácil observar los actos exteriores que reformarse moralmente, lavarse las manos antes que limpiar el corazón, los hombres se engañaron a sí mismos y se creían en paz con Dios. Kardec explica que ocurrió lo mismo con la doctrina moral de Cristo. Muchos cristianos, a ejemplo de los antiguos judíos, creen su salvación más asegurada con las prácticas exteriores que con la moral. Pero nos hace una aseveración porque nos dice que toda religión que no hace al hombre mejor no alcanza su objetivo. Y aquella en la que se cree apoyarse para hacer el mal es falsa o está falseada en su principio. La creencia de la eficacia de las formas exteriores es nula si no impide homicidios, adulterios, expoliaciones y calumnias. Hace supersticiosos, hipócritas y fanáticos, pero no hace hombres de bien. Por eso, como nos dice Kardec terminando este ítem, que no basta tener las apariencias de la pureza, porque ante todo es preciso tener la pureza de corazón. Pues en el capítulo 8, este ítem 10, leámoslo atentamente, porque esto es simplemente una síntesis de él, y es muy, muy enriquecedor y sobre todo para reflexionar ampliamente. Y como reflexión final, estos dos pasajes de Lucas forman un díptico espiritual inseparable, la luz que se irradia y la pureza que la hace posible. La lámpara encendida nos dice que no debemos de esconder la luz que hemos recibido, porque nuestra vida es la candela viva, que gastemos el aceite de nuestra buena voluntad, sobre todo en servicio, en renuncia y en amor redentor. Porque el ojo sano cuida la intención de nuestro corazón. Es una luz aparente, sin pureza interior, es más peligrosa que la oscuridad reconocida. No falseemos esa luz que somos, buscando sobrepasar por encima de nosotros nuestro ego, nuestra personalidad, que sea más relevante que lo que verdaderamente somos, ¿no? Que el espíritu que somos. La pureza verdadera pues, nos dice que no confundas el ritual con la esencia, porque la religión no mejora al hombre, que no mejora al hombre no alcanza su objetivo. Como nos decía Kardec, busca la pureza de corazón, no la de las apariencias. Y Jesús en Mateo capítulo 5, el versículo 16, termina diciéndonos que brille vuestra luz delante de los hombres para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
y hasta aquí hemos llegado. Tengamos en cuenta esa primera lectura que hemos tenido de Viña de Luz, la 159, Brillar, que como nos decía... Estáis muy guapos, no sé. Los Ay, niños, perdón, tú, perdón, Pedro. perdón, perdón. Uf, No, estamos encantados. no, no, no he dejado de compartir y he apagado el. Eh, bueno, pues eso, esa primera lectura de Viña de Luz, también que la tengamos en cuenta para acompañarnos en nuestras reflexiones, en todas las reflexiones que hagamos. Bueno, ¿queréis algo aportar, hacer alguna aportación? Nada.